Amén. Que el Señor les bendiga. Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Continuando la serie titulada El Día del Señor y basada precisamente en este libro. Así que abra Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 17 en adelante hasta que termine, creo que hasta el 20. Y de ahí del capítulo 3, el siguiente, del 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 5. Dice así, dice, pero nosotros, hermanos, aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo, físicamente, pero no en el corazón, hicimos todo lo posible para ir a verlos. Por lo tanto, quisimos ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga si no es de ustedes? Porque son ustedes el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo. Por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Tengamos un tiempo de oración. Te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, constante. Gracias por tu misericordia, Señor, como dice tu palabra, que se renueva cada mañana y estamos completamente agradecidos por eso. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, inunde nuestros corazones el día de hoy, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, motivarnos y guiarnos, Señor, a obedecerla, Señor, y que por sobre todo, Señor, mis palabras, Señor, sean dirigidas por ti y que tú edifiques a tu iglesia, Señor. Es tu iglesia, Señor, tú moriste por ella, tú la salvaste, Señor. Por lo tanto, Señor, edifícanos el día de hoy mediante tu palabra. Te pedimos esto a través de Jesús. Amén. Cuando estaba preparando el sermón, en realidad fue un pasaje bastante difícil, porque como que no tiene mucha idea, en realidad está como terminando una carta, Pablo expresa más que nada sentimientos encontrados de lo que estaba pasando. Entonces, de hecho, varios autores concuerdan que en realidad hay bastante diferencia en la vida que tenía la iglesia, sobre todo la iglesia neotestamentaria, en cuanto a la persecución, en cuanto a las dificultades que estaba pasando y cómo extrapolamos precisamente esas situaciones a la vida de la iglesia hoy día, ¿ya? Es bastante extraño, pero yo creo que a medida, ¿no es cierto?, que vayamos desarrollando el sermón y a medida que nosotros vayamos desarrollando también y avanzando en nuestra vida cristiana y la historia de la iglesia de aquí en adelante, puede que se vayan conjugando varias situaciones, sobre todo de persecución, etcétera. Pero no podemos desconocer que en realidad Pablo, y básicamente no solamente Pablo, sino Silvano, como aparece acá, o Silas en otras partes, o Marco, o Lucas, o el mismo Pedro, y otros discípulos, formaron parte importante del movimiento misional del primer siglo, ¿ya? El libro de los Hechos da cuenta acerca de esto, acerca de estos 12 tipos que siguen a un carpintero, ¿no es cierto?, de Judea, y cómo estos 12 empiezan a expandir y empiezan a trastornar el mundo, y cómo de a poco, ¿no es cierto?, la expansión precisamente del Evangelio empieza a inundar todo el mundo conocido, ¿ya? El libro de los Hechos, a partir del capítulo, si es que no me equivoco, 12, aprox, después de la muerte de Esteban, o 7, si es que no estoy mal, empieza a tener un movimiento aún más fuerte en la expansión del Evangelio. Y el movimiento misional precisamente de la iglesia en ese punto explota cuando precisamente los judíos son o empiezan a perseguir a la iglesia cristiana en Jerusalén, y esta persecución
empieza a producir un movimiento misionero, ¿no es cierto?, que va a llevar el evangelio a distintas partes del mundo conocido, y precisamente una de esas partes conocidas es Tesalónica. Y a través del tiempo y de la historia de la iglesia, obviamente pareciese ser que la persecución va muy ligada a las misiones, y parece que la iglesia necesita ser, entre comillas, perseguida para poder despertar y para poder animarnos a predicar el evangelio. No debiese ser, digamos, la constante, pero pareciese ser también que es la forma en que Dios va precisamente utilizando estas situaciones. Hoy día ya estamos en el cuarto sermón de la serie, que está precisamente basada en el libro de Tesalonicenses, y a través de los primeros sermones hemos podido ver sobre todo el capítulo, bueno, llevamos en realidad 2 capítulos, hoy día estamos terminando recién el capítulo 2, pero vemos, ¿no es cierto?, cómo el trabajo de Pablo, el trabajo de Silvano o Silas y de Timoteo, empezó a dar fruto precisamente en la iglesia de Tesalónica. Y cómo este ministerio ha comenzado a dar fruto no tan solo en esa iglesia, sino que, como lo expresa Pablo bien en el capítulo 1 y 2, empieza a dar fruto en la iglesia, y a través de la iglesia de Tesalónica también el evangelio se empieza a expandir a toda la región de Acaya, ¿no es cierto?, y a toda la región del Asia Menor, etc. ¿Podéis darle un clic para que nos situemos un poco en el mapa? Ahí donde está, alcanzan a ver la estrella amarilla, ¿no es cierto? Sí, ya. La estrella amarilla es Tesalónica, ¿ya? Y cuando Pablo habla acerca de Macedonia y Acaya, ¿no es cierto?, es la península que está ahí y abajo. Allá donde dice Asia, es precisamente lo que nos comentaba el Vlad en el primer sermón, que es Turquía, y todo tenemos el mar Mediterráneo, ¿ya? Y en toda esta región, la gente de Tesalónica, déjalo ahí, no lo vamos a dejar, en toda esta región, sobre todo en la península de Macedonia y Acaya, los de Tesalónica se habían convertido en ejemplo de los cristianos y de las comunidades, ¿no es cierto?, que estaban desarrollándose en esa región. Hay que entender que en ese tiempo, ¿no es cierto?, el desarrollo de la iglesia era más bien cultos caseros, cultos en casa, ¿no es cierto? De esa forma se iba desarrollando la vida de la iglesia. Entonces, por lo tanto, ha sido una labor constante desde el primer momento en que Pablo llega a Tesalónica, que es parte del segundo viaje misionero que tiene Pablo. El primer viaje es básicamente en la región de Judea, ¿no es cierto?, ahí abajo, por acá. En esta parte es recién el primer viaje, pero ya a partir del segundo viaje en adelante se empieza a expandir más hacia Europa hasta el último viaje, que es donde llega a Roma y donde precisamente la tradición nos dice que Pablo muere. Pero el relato que nos hace Hechos 17, que en realidad en el primer sermón lo veíamos, nos indica que en realidad la plantación de esta iglesia y el desarrollo de la vida de esta iglesia no había sido nada de fácil. Algunos habían falseado el testimonio de los hermanos y habían puesto en contra la comunidad y los habitantes de Tesalónica en contra precisamente de esta comunidad cristiana que estaban haciendo. Y parte del pueblo se había ido en contra de ellos. Los versículos precedentes al pasaje de hoy día, o sea, quiere decir del capítulo 1 hasta el capítulo 2:16, varios autores lo han denominado como la apología pro vita sua, que significa básicamente una defensa de la vida de Pablo o de la forma presente que Pablo estaba en la iglesia. Y de hecho eso es lo que vemos. Pablo constantemente en los capítulos precedentes, o sea, en el capítulo precedente y en los versículos precedentes en lo que leímos hoy día de hoy, dice: nosotros estuvimos con ustedes, hemos visto cómo ustedes han ido desarrollando, cómo su vida ha sido ejemplo a pesar de las persecuciones, nosotros hemos actuado de buena fe, le hemos entregado el evangelio de manera honesta, etc. Entonces, es lo que está haciendo Pablo de los versículos anteriores a lo que leímos hoy día, es básicamente una defensa de la forma en que él había actuado y cómo había desarrollado su ministerio en la vida de Tesalónica. Pero a partir del versículo que vimos hoy día, varios autores concuerdan con que se llama apología pro absentia sua, que es básicamente, ¿no es cierto?, una defensa en cuanto a la ausencia que Pablo estaba viviendo. Y de hecho se nos parte diciendo, por lo menos la RBC o la NBI también debe tener el mismo título, dice ausencia de Pablo de la iglesia. Eso como lleva como subtítulo. Y esos subtítulos obviamente no son originales de la Biblia, sino que se los han puesto precisamente los traductores de la Escritura. Entonces, lo que Pablo está haciendo es una defensa en ausencia y nos narra no solo el ferviente deseo que tenía Pablo y sus compañeros de estar en dicha localidad, en Tesalónica, sino que las acciones que se iban a tomar precisamente para apaciguar la preocupación por lo que podía estar pasando en la iglesia.
Pablo estaba fuera de la iglesia, él había escuchado precisamente de cómo se habían ido desarrollando y por eso escribe, pero también había una preocupación muy pastoral de parte de Pablo y del grupo de misioneros precisamente que están llevando a cabo esta misión, de una preocupación y de un celo, entre comillas, muy fuerte por saber qué es lo que estaba pasando en la vida de Tesalónica. Obviamente no era de copuchento Pablo, sino lo que él le interesaba era que esa forma en que ellos habían recibido el Evangelio la siguieran teniendo a través de su vida cristiana. Por lo tanto, a partir del texto vamos a desprender 3 puntos. Primero, Pablo y sus compañeros tenían un corazón pastoral. Y segundo, el propósito acerca de la misión que iba a tener Timoteo. El segundo punto, vamos a hablar acerca de qué es lo que necesita o qué es lo que necesitaba la iglesia en ese tiempo. Y tercero, vamos a hablar acerca de la iglesia y el plan de Dios precisamente con ella. Es interesante porque yo mientras reflexionaba, mientras preparaba el sermón, decía, y a través de lo que vemos en la historia de los Hechos y en las cartas que Pablo escribe, cuál importante es que aquel que esté llevando a cabo la misión tenga un corazón pastoral por la iglesia. Porque cualquiera puede, ¿no es cierto?, a lo mejor aprenderse un discurso de memoria, pero no tener un corazón pastoral. Y muchas veces las misiones y las plantaciones de la iglesia fracasan porque aquel que está llevando a cabo la misión, porque aquellos que están llevando a cabo la misión no tienen un corazón pastoral. Y segundo, que el rol que tiene la iglesia es más bien un rol activo. ¿Ya? Acá no se trata de venir a consumir el evangelio. Acá no se trata de venir a sentarnos y que usted me escuche a mí. Para eso, ¿para qué viene, no es cierto? Pero no se trata de eso, sino se trata de cómo nosotros, como comunidad, avanzamos en la vida cristiana y juntos participamos precisamente en la misión de Dios. Entonces, la iglesia, querámoslo o no, va a necesitar de ambas cosas. Va a necesitar de una iglesia que esté dispuesta en avanzar y ser edificada, pero también de un liderazgo que esté dispuesta, ¿no es cierto?, y que tenga un corazón pastoral para servir precisamente a la iglesia. Lo primero que nos dice Pablo en estos primeros versículos nos muestran este corazón que es un corazón tremendamente pastoral de Pablo, de Silvano y Timoteo. El versículo 17 dice algo así como: pero nosotros, hermanos, aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo, físicamente, pero no en el corazón. En el original sería algo así como: habiendo sido arrancados por poco tiempo de rostro, pero no de corazón, queremos ir a verlos. Queremos ir a verlos, queremos estar con ustedes, pero precisamente se nos ha impedido. Algunos autores concuerdan que la cláusula, aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo físicamente, pero no en el corazón, era una especie de defensa o refutación en la cual a los misioneros se les acusaba seguramente de haberlos engañado, de haberles plantado el evangelio y dejarlos a la deriva. Y de ahí no de preocuparse más. Entonces lo que Pablo está diciendo, sí, en realidad hemos estado, a pesar de que fuimos separados, de que fuimos arrancados de parte de ustedes, a lo mejor de manera tan rápida, hemos querido estar con ustedes y no lo hemos dejado solo, a pesar de no estar físicamente, hemos querido estar con ustedes y estamos con ustedes en el corazón. Algunos... De hecho, ya en la carta se nos había indicado lo siguiente, Primera de Tesalonicenses 2:3. Nuestra exhortación no se basa en el error, ni en malas intenciones, ni tampoco en que tratamos de engañar a alguien, o ni tampoco tratamos de engañar a nadie. Básicamente, ¿no es cierto? Lo que dice Pablo está diciendo, sí, nosotros queremos y tenemos un ferviente deseo de estar con ustedes, a pesar de haber sido arrancados de parte de ustedes, haber sido arrancados del lado de ustedes, hemos querido estar físicamente, pero no estamos físicamente hoy día, pero sí en el corazón, porque nosotros no quisimos engañarlos, sino que nuestra predicación ha sido una predicación honesta y que tiene que ver precisamente con el Evangelio. El deseo de estos 3 compañeros de la misión estaba muy distante de la realidad que estaban viviendo. Ellos habían sido arrancados de sus hermanos, de los queridos hermanos de Tesalónica, y ahora ahora cuando ya estaban lejos de ellos, escriben esta carta, y el deseo del corazón que ellos tenían era totalmente contrario a lo que estaba sucediendo en realidad. Ellos hubieran querido estar en la comunidad de Tesalónica, sin embargo había sucedido situaciones que se lo impedían,
Si bien no se dan muchos detalles acerca de estas situaciones, recuerden Hechos 17, cuando ellos tienen que salir arrancando hacia Berea, precisamente porque el pueblo se les vino encima, no se dan mayores información acerca del impedimento porque ellos no podían volver, pero sí lo que dice Pablo es que tenían ganas de volver a esta región, pero sin embargo, cuando Pablo expresa la siguiente frase, dice, por lo tanto, quisimos ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás no se lo impidió. Y aquí hay un punto importante a considerar. C.S. Lewis, cuando escribe su libro Cartas del Diablo a su sobrino, dice que uno de los errores que podemos caer es precisamente no creer en la existencia del diablo. No creer en la existencia, ¿no es cierto? Decir, no, si son mentiras. Y pareciese que hoy día, cuando todo lo que tiene que es, entre comillas, sobrenatural, pareciese, ¿no es cierto?, que no fuera real, o todo aquel que cree, ¿no es cierto?, en cosas sobrenaturales pareciese que fuera un poco retrógrado, parece que fuera más difícil pensar que el diablo está opuesto o se está oponiendo precisamente a la misión de Dios. Sin embargo, la Biblia nos llama a estar atentos a los ataques del enemigo. Efesios 6, 2 al 13 dice, la batalla que libramos no es contra carne ni hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Precisamente John Piper, cuando hace esta relación entre Satanás y las misiones, dice lo siguiente, dice, Satanás odia el evangelismo, odia el discipulado y él va a poner todo obstáculo que pueda en el camino de los misioneros y las personas que tengan un celo por la evangelización. Y aquí pueden aparecer obstáculos internos. Permiso, ¿me pueden convidar un vaso de agua? Obstáculos internos y obstáculos externos en la vida de la iglesia. Porque precisamente la persecución puede ser un obstáculo externo. ¿Ya? Nadie maneja eso. ¿Sí o no? ¿Están por acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Pueden ser precisamente obstáculos externos, en donde se levanta un gobierno y persiga a la iglesia, como lo viven, ¿no es cierto?, precisamente nuestros hermanos en Medio Oriente o en los países, ¿no es cierto?, de más corte comunista, o en Europa, ¿no es cierto?, donde la gente, ¿no es cierto?, el evangelio y el cristianismo ha ido más en picado, o las iglesias son fruto del liberalismo teológico, y aquellos que tengan una fe más ortodoxa son perseguidos. Pero también hay un factor interno en nuestra vida, que puede ser el desánimo, que puede ser las no ganas precisamente de participar en la misión de Dios, etc. Entonces, querámoslo o no, el enemigo nos va a atacar de manera externa o de manera interna en nuestros corazones. Porque muchas veces en la iglesia, ¿no es cierto?, que se queda, que no predique el evangelio, es porque hay desánimo en nuestros corazones y no está entendiendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No entiende precisamente cuál es la parte o cuál parte importante juega precisamente la iglesia en el rol misionero de Dios. Entonces, este deseo y anhelo de estar, de saber, de edificar la comunidad de Tesalónica, llevó a estos tres compañeros de la misión a tomar carta en el asunto. Ellos dijeron, ya, a ver, fuimos arrancados del lado de ustedes, hemos estado de corazón, pero a lo mejor no físicamente, hemos querido ir a verlos, hemos hecho a lo mejor lo imposible, pero el diablo metió la cola entre medio, pero sin embargo algo hay que hacer. Entonces dice el versículo 3, o sea, versículo 1 del capítulo 3, dice, por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo. ¿Sabe por qué fue Timoteo? Yo tampoco sé, no encontré nada en relación a eso. Yo creo que a lo mejor puede haber sido porque era el más joven, no sé, dijeron, ya anda tú Timoteo, ¿no es cierto? Y se quedaron los silvanos y se quedó Pablo en Atenas. Pero el punto en cuestión es que ellos, a pesar de las circunstancias difíciles que estaban viviendo, a pesar del problema, ¿no es cierto?, y este deseo de querer estar con la iglesia, de querer saber en qué estaban, ellos dijeron, algo tenemos que hacer. Entonces aquí de nuevo vemos este corazón
pastoral de estos tres compañeros en la misión, en donde dicen, ya, si no podemos ir nosotros, algo tenemos que, si no podemos ir los tres, ya, que Timoteo vaya. La preocupación había sido bastante y la solución era separarse para que uno de ellos volviera de nuevo a la región de Tesalónica. Los tres estaban allá abajo en Atenas, creo que allá abajo se ve, colgando, ¿no es cierto?, en el Mediterráneo. Estaban los tres en Atenas, se habían encontrado, se habían separado después de Tesalónica, algunos habían vuelto a Berea, pero finalmente se encontraron con Pablo en Atenas y de ahí precisamente escriben la carta y mandan a Timoteo de vuelta a Tesalónica para saber en qué estaban los hermanos. Pero ¿cuál era el fin de enviar a alguien de vuelta? Uno podría pensar, chuta, no lo estaban pasando mal, no habían sido perseguidos en Tesalónica, no los habían tratado mal, si la comunidad estaba en contra de ellos, ¿para qué hacer volver a uno? A lo mejor era más valioso en otra plantación, en otra iglesia, en otra comunidad, pero ¿para qué hacerlos volver? Los versículos siguientes y los capítulos más adelante no solo darán de respuesta a esta interrogante por qué era importante que Timoteo volviera, sino que el texto a continuación nos muestra claramente cuál era el propósito de la misión de Timoteo al ser enviado de vuelta a la comunidad. Yo me imagino a Pablo antes de escribir, indicando, pucha, los queremos ir a ver, no podemos, se nos ha hecho imposible, hemos tratado, no hemos podido, ¿no es cierto? El diablo ha impedido que precisamente volvamos a ustedes, pero hemos encontrado la solución. Hemos encontrado la solución, así que le hemos enviado a Timoteo, un hermano en Cristo, un servidor de Dios, pero ¿con qué fin? Dice, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, versículo 3 del capítulo 3, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Y el versículo 5 dice, por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. La preocupación de Pablo, de esta preocupación por la iglesia de Tesalónica, tenía que ver con entender si ellos seguían todavía en el Evangelio, tal cual él lo expresa en los primeros 2 capítulos. Este evangelio que había sido plantado en el corazón de los tesalonicenses, que ellos se habían convertido en ejemplo de las otras regiones alrededor circundantes, ¿no es cierto?, de Tesalónica. Pero él lo que le interesaba era saber si ese evangelio que había sido plantado en el corazón de Tesalónica seguía precisamente con esa llama encendida en el corazón de la iglesia. Y si sus vidas estaban todavía precisamente cimentadas en la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, si en realidad esto no está pasando, entonces todo el trabajo, todo el sufrimiento, toda esta empresa misional que hemos llevado a cabo ha sido totalmente en vano. Entonces, uno podría preguntarse aquí, ya este es un relato acerca de las misiones, este es un relato de estos 3 tipos que están preocupados y mandan a alguien, pero ¿qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué es lo que necesitaba en ese tiempo la iglesia? ¿Qué es lo que necesita el día de hoy la iglesia? Los frutos de la iglesia de Tesalónica tienen que ver cómo se ha ido desarrollando precisamente la vida de esta iglesia y cómo ellos permanecen en el Evangelio. Ellos permanecían en el Evangelio y las señales eran señales súper claras y que Pablo nos muestra, y estos 3 misioneros nos muestran en los primeros 2 capítulos del texto, del libro, y son señales súper claras en la vida de la iglesia. Capítulo 1 y 2 dicen que ellos fueron imitadores del Señor. Llegaron a ser ejemplo en Macedonia y Acaya, que eran las regiones que estaban, ¿no es cierto?, más abajo. Se apartaron de los ídolos, se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar en los cielos a Jesús. Precisamente por eso lleva la serie, ¿no es cierto?, el Día del Señor. No tiene que ver con el día domingo como Día del Señor, sino que la serie tiene que ver con que el hilo conductor de la carta de Tesalonicenses es precisamente la segunda venida del Señor. Casi todos los capítulos terminan con una alusión acerca del Día del Señor o a esperar a los cielos a Jesús. Entonces estos tipos se habían convertido en imitadores, habían sido ejemplo para otras comunidades, se habían apartado de los ídolos, se habían vuelto al Dios vivo para servirlo y esperar, ¿no es cierto?,
de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Una iglesia, a pesar de lo que estaba viviendo Tesalónica, una iglesia, a pesar de lo bien que había sido plantado el evangelio en Tesalónica y del ejemplo que ellos estaban teniendo, y a pesar de todas estas cualidades que Pablo nos expresa en los primeros 2 capítulos, necesita constantemente ser afianzados y ser animados en la fe. ¿No lo cree usted? Necesita ser afianzados. La palabra que se ocupa en el griego es esterizo, que significa básicamente fijarlos en una dirección. Lo que hacía Pablo mediante la predicación, lo que hacía, ¿no es cierto?, Pablo mediante estas cartas que se compartían en la comunidad, lo que hacía cada comunidad cuando ellos se juntaban a cantar a Dios, cuando leían juntos la Escritura, cuando juntos tomaban la cena del Señor, era ser afianzados, era ser precisamente fijados en una sola dirección. Entonces, esta iglesia necesitaba ser afianzada, a pesar de haber sido imitadores, de haber sido ejemplo, de que se apartaron de los ídolos, que se volvieron al Dios vivo, que lo servían, constantemente necesitaban ser afianzados, fijados en la dirección correcta. Y no tan solo eso, sino que tenían que ser constantemente animados en su fe. La palabra que se ocupa para fe acá es pistis, que significa básicamente que es la fe en la acción salvadora de Dios a través de Jesús. Entonces una iglesia va a tener que constantemente ser afianzada y también ser edificada o ser animada precisamente en la fe. ¿Por qué era necesario esto? ¿Por qué era, no es cierto, necesario esto? Porque dice, versículo 3 al 4, para que nadie se inquiete por estas dificultades. ¿Por qué? Porque habían presiones externas en la iglesia que tenía que ver cómo toda la comunidad se había ido en su contra. Y habían presiones internas también en el corazón de la iglesia que se podían, ¿no es cierto?, desencantar del evangelio. Podían, ¿no es cierto?, su fe fallar. ¿A quién no le ha fallado la fe? A todos. Entonces, por lo tanto, constantemente necesitamos ser afianzados, puestos en la dirección correcta, pero también nuestra fe tiene que ser precisamente animados en la fe, animados en la acción salvadora de Cristo constantemente. ¿Por qué? Porque las dificultades, querámoslo o no, van a venir desde lo externo y también desde nuestro propio corazón. Por eso varios autores concuerdan que el contexto en el que se mueve la iglesia del Nuevo Testamento muchas veces es muy difícil extrapolarlo en Occidente, acá. A lo mejor en Oriente podemos extrapolarlo perfectamente porque tenemos hermanos que están siendo quemados, que están siendo muertos por predicar el Evangelio. Pero en nuestro diario vivir, en la semana en que vivimos, nadie ha sufrido un ataque por ser cristiano, salvo que te digan en la pega canuto o en el colegio, pero además de eso, nada. Entonces como súper difícil extrapolarlo, pero querámoslo o no, a pesar de que hoy día no tengamos estas circunstancias externas que ataquen la iglesia, en algún momento puede suceder. Y hoy día, tanto hoy día cuando no tenemos problemas o cuando la iglesia tiene problemas, necesita ser afianzada, o sea, puesta en la dirección correcta, y también necesitan ser animados en su fe. Como ustedes bien saben, le dice Pablo, a esto se nos ha destinado, aquí al sufrimiento. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades, y como ustedes saben, así sucedió. Y aquí hay un punto bastante interesante, el hecho de que la iglesia de Tesalónica haya tenido todas las cualidades expuestas por Pablo en los primeros 2 capítulos de esta carta, no quiere decir que estén libres de dificultades, lo que recién les decía. Primera de Tesalonicenses 2:14 nos dice esto, porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. ¿En qué habían sido imitadores? No es lo bueno que ellos eran, sino que habían sido imitadores en que ya parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La imitación, ¿no es cierto?, de la iglesia de Judea que estaba llevando a cabo Tesalónica no tenía que ver, ¿no es cierto?, con la forma en que ellos se comportaban, sino que tenían que ver con que el sufrimiento que habían sufrido, aunque suene redundante, que habían sufrido la iglesia en Judea al ser perseguida por sus compatriotas judíos, lo estaba viviendo también la iglesia en Tesalónica, que estaba siendo perseguida
no por judíos, sino por compatriotas precisamente en contra de ellos. Recuerden que el gran conflicto en Hechos 17 es estos tipos que han trastornado el mundo, han llegado hasta aquí y han venido a predicar un nuevo Señor, un nuevo Dios, que es Jesucristo, que es Jesús. Ese era el gran conflicto. Entonces, para una sociedad que creía en otros dioses, que creía en una multiplicidad de dioses, en donde el emperador era Dios, dijeron, no, esta cuestión no puede ser posible y nos vamos en contra. Entonces, ellos estaban siendo perseguidos. Y lo segundo, que a pesar de estas cualidades expuestas, tampoco quiere decir que no necesiten ser constantemente afianzados y animados en la fe. Ya lo diría más adelante Pablo, precisamente en la carta enviada a la iglesia en Corinto. Así que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Nuevamente citando a Luis, precisamente en su libro Las cartas del diablo a su sobrino, Escrutopo, que es un viejo diablo, en el sentido literal de la palabra, ¿ya? Le escribe a su sobrino Orugario, que era un joven aprendiz de diablo, el cual era su, entre comillas, su misión, era tentar a un joven hombre para asegurarse de que este hombre fuera condenado. Y le escribe precisamente el tío a su sobrino, le dice, por ahora mantén sus ideas vagas y confusas. Y tendrás toda la eternidad para divertirte provocando en él esta peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Es interesante porque el hecho que el tiempo que llevemos en la iglesia, o llevarlo a un lenguaje más cristiano, caminando en el Evangelio, no nos quita la responsabilidad de ser constantemente afianzados, o sea, fijados en la dirección correcta y animados en la fe. Efectivamente, ¿no es esto lo que hacemos cada domingo cuando se predica el Evangelio en la iglesia? El punto en cuestión es que cada uno de nosotros, tanto usted como yo, necesitamos tener un corazón humilde que se deje edificar. Porque si usted no se deja edificar, mejor vea el culto por internet tomando desayuno, no venga. Si usted no quiere ser edificado, se lo voy a decir súper simple. Usted está perdiendo el tiempo sentado aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita de hombres que tengan un corazón pastoral, pero necesita de hermanos que tengan un corazón humilde y estén dispuestos a ser edificados. Y esto no tiene que ver con el tiempo que llevamos en la iglesia. No tiene que ver, ¿no es cierto?, con la edad que tengamos cada uno. No hay peor problema en la vida cristiana que el sentirse que ya sabemos todo o que somos mejores que los otros en nuestra vida cristiana y pretender que no necesitamos ser exhortados, que no necesitamos ser animados y establecidos en nuestra fe. Herman Ridderbos, que es un teólogo holandés, en su libro El pensamiento del apóstol Pablo, él habla acerca del crecimiento progresivo en la iglesia. Y él dice lo siguiente, dice, la iglesia ha sido enraizada y cimentada en Cristo, dado que ella le ha recibido y ha aprendido. Pero esto no significa una condición estática, sino que es precisamente el fundamento para una edificación progresiva y un crecimiento a partir de esa raíz. El que Dios nos haya escogido, que nos haya llamado, ¿no es cierto?, a salvación, que haya puesto su fe en nosotros, es la base, es solamente la base para el crecimiento cristiano. Por eso después, más adelante, la Biblia va a hacer esta comparación entre aquellos que se quedan como niños e inmaduros y aquellos que avanzan hacia la perfección y a la madurez. La madurez cristiana no es solo la responsabilidad de los líderes de una comunidad sana, sino es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nuestro caminar cristiano es un progreso constante en nuestra relación con Dios. Qué importante es tener claras nuestras convicciones cristianas en nuestra vida. Entonces aquí yo me planteo algunas interrogantes. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros en esto? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para ser afianzados, para ser edificados, para que nuestra fe sea estimulada, para que nuestra vida cristiana vaya avanzando? ¿Qué rol estamos jugando nosotros en la madurez cristiana? Y esto, como les decía yo, es independiente de la edad física que podamos tener o del tiempo que llevemos en el Evangelio. Porque recuerden, los tesalonicenses, a pesar de ser ejemplo, de haberse convertido al Dios vivo, a pesar de servirlo, de haber recibido el Evangelio,
igual necesitaban, igual había un corazón pastoral de Pablo, una preocupación, porque la iglesia necesitaba ser afianzada y necesitaba ser, ¿no es cierto?, edificada en su fe. Por último, volviendo al capítulo 2, primera de Tesalonicenses 2, 17 al 18, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga si no es de ustedes? Porque son ustedes el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo. Y a partir de estas preguntas yo me hice varias preguntas, porque pese a estas circunstancias que estaban viviendo Pablo, Silvano, Timoteo, de ser arrancados, hay otras versiones que en realidad la palabra arrancados tiene que ver como estar huérfanos de ustedes, haber sido sacados de en medio de ustedes. ¿Qué queda en este punto de la vida de estos misioneros? ¿Gozarse en qué? ¿En el sufrimiento? ¿Gloriarse de qué? ¿De que estén llevando a cabo la misión? ¿Gloriarse cuando Jesús vuelva? Precisamente el gozo de estos tres ministros no estaba en el hecho de ellos mismos, sino en que el evangelio haya sido plantado y que este evangelio esté dando fruto en el corazón de los tesalonicenses. Y aquí aparece nuevamente este corazón pastoral por parte de estos hombres. Pablo tenía bastante clara su labor frente a la iglesia y cuál era el rol y propósito de Cristo frente a ella. Y ya se lo diría a los Efesios en otra carta. Le diría lo siguiente, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Y no es la única alegoría que va a hacer Pablo, porque en Corinto también dice algo parecido. Dice, el celo que muestro, el celo que tenía Pablo por la iglesia, porque ellos fueran establecidos en la fe, dice, el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he prometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Así que, por una parte, la vida de la iglesia en el día de hoy, en el diario vivir, cómo se desarrolla nuestra vida en lo cotidiano, en donde es precisamente donde necesitamos ser constantemente afianzados y animados en la fe. Y segundo, es que la vida cristiana tiene un propósito final. El propósito es que usted y yo seamos preparados para la segunda venida de Cristo. La venida de Jesús, la parusia, la venida física de nuestro Señor, no solo el consuelo y el fundamento para una aflicción presente. ¿Se ha dado cuenta que uno cuando está pasando problemas dice, hoy Señor, ojalá vinieras pronto? Ojalá todo se acabara acá. Ojalá llegara todo esto hasta aquí solamente y esto se acabara. Hoy la sociedad está tan mala. Y uno ve las noticias, ¿no es cierto? Y tantos asaltos en el día, tanta muerte. Ojalá, Señor, vinieras pronto. Pero ese es un punto en el cual precisamente la venida del Señor puede formar parte de este consuelo. Sino que esta venida de Jesús, esta parusia, esta venida física de nuestro Señor, debe convertirse en un estímulo para la santificación. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable. Pablo dice, el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura, a la que he prometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. El punto de cuestión aquí confluye en dos grandes líneas. La iglesia ha sido llamada a predicar el evangelio y plantar este evangelio en la vida de las personas, y es el reto que había asumido Pablo, Silvano y Timoteo. Y por otra parte, la iglesia ha sido llamada a vivir una vida en santidad, esperando la segunda venida de Jesús. Y esta era una de las preocupaciones de Pablo. El saber que ustedes están firmes, dice, va a sonar como un spoiler de lo que viene la semana pasada, pero en 1 Tesalonicenses 3:8, Pablo va a decir, el saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. Entonces confluyen estas dos grandes ideas de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a predicar el evangelio, pero la iglesia también ha sido llamada a vivir una vida santa. No podemos vivir una sin la otra. No podemos darle más tiempo a una que a la otra. Tiene que haber un equilibrio en una iglesia que es sana
en donde el Evangelio sea expuesto, en donde el Evangelio sea predicado, pero que también haya gente dispuesta a vivir vidas santas para Dios. Estén firmes necesariamente va a involucrar avanzar en nuestra vida cristiana hacia una vida de santidad. Dios es el que elige, el que llama, el que salva, el que santifica y envía. Y pide que nuestra fe precisamente se mantenga firme hasta que Él vuelva. Por último, para terminar, Jesús en su oración sacerdotal, cuando oraba por sus discípulos, les va a decir lo siguiente. Jesús dice, pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos mismos, orando por sus discípulos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por lo cual hay una doble responsabilidad en nuestra vida de iglesia. Predicar el Evangelio, porque hemos sido enviados al mundo, pero también vivir una vida santa, porque hemos sido santificados en la verdad y la palabra de Dios expuesta y predicada cada domingo también santifica nuestras vidas. Pero como decía Ridderbos, ¿no es cierto? Esta santificación, este avance en la vida cristiana es más bien un avance activo. Usted necesita morir a sus pecados, usted necesita que su vida se vuelva constantemente a Dios. Necesitamos ser edificados, necesitamos ser cimentados en la dirección correcta. Necesitamos que nuestra fe vaya precisamente avanzando hacia la madurez. Eso necesitamos. Queremos volver a Puente Alto. Queremos emprender la misión nuevamente en Puente Alto. Pero no solamente somos llamados precisamente a predicar el Evangelio en Puente Alto. Somos llamados también a hacer luz en Puente Alto. Y para hacer luz necesitamos una iglesia que alumbre, que viva como si la palabra de Dios fuera realmente viva en sus corazones. Que nuestras vidas sean transformadas. Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses, ustedes deben ser luminarias, ustedes deben alumbrar en medio de una generación corrupta. Eso necesitamos. Pero si nuestras vidas no son transformadas, ¿cómo pretendemos alumbrar? El corazón pastoral de Pablo por la iglesia de Tesalonicense estaba tan preocupado, ¿no es cierto?, porque esta iglesia que se había convertido en ejemplo, que había abandonado a los ídolos, se había vuelto al Dios vivo, que estaba sirviendo, que esa forma en que se había ido desarrollando en los primeros años de la vida de la iglesia, no fueran solamente, como diría más adelante Juan en el libro de Apocalipsis, no fueran solamente el primer amor, sino que constantemente ellos fueran edificados y fueran precisamente cimentados en la fe correcta. Yo le animo, analice su vida, vea su vida y motívese a seguir buscando de Dios, a arrepentirse de sus pecados, a buscar precisamente, ¿no es cierto?, la dirección correcta para su vida, que la encontramos precisamente en su palabra. Tengamos un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos por tu amor, por tu bondad. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos motiva a la misión, pero también nos motiva a vivir vidas santas, Señor.